Muy buenas tardes a todos. Permítanme unas breves palabras para darles la bienvenida a esta casa. Ustedes ya saben que la misión de esta casa es hablar de América, pero sobre todo escuchar a América. Y hoy tenemos el placer de escuchar, o mejor dicho, de leer a un gran escritor y crítico literario argentino, Patricio Prón, autor de numerosos relatos, novelas, traducido a media docena de idiomas y un destacado traducido a muchos idiomas y que ha recibido numerosos galardones. Y además estamos doblemente satisfechos porque Patricio es un colaborador activo de esta casa desde 2012, ha participado en numerosas presentaciones de libros, en diálogos con sus pares sobre el apasionante oficio de escritor y nos ha acercado a la literatura con sus lúcidos análisis contemporánea y sobre todo latinoamericana. Estamos también especialmente satisfechos por acoger una vez más una actividad de la editorial Alfaguara, uno de los sellos editoriales con mayor presencia y prestigio en América Latina y que tanto ha hecho por acercar a los escritores de ambas orillas y a hacer que se conozca mejor en España la literatura latinoamericana. Y por último, es un placer especial, puesto que vamos de placer en placer, tener a Juan José Millás en esta casa. Destacado escritor, columnista y tertuliano de éxito. Yo he leído que Juan José se acerca a los libros por olfato, por el tacto, y que cuando lee las primeras páginas ya sabe si le va a gustar el libro o no. Estoy seguro, Juan José, que cuando leíste las primeras páginas de la novela de Patricio Prón sabías que era la ganadora. Muy bien. Nada más, enhorabuena al ganador y muchísimas gracias por venir a esta casa, que es la suya. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Director, muchas gracias por abrir las puertas de la Casa de América para esta entrega del premio Alfaguara. El 23 de enero de 2019 en Madrid, un jurado presidido por el escritor Juan José Millás e integrado por los escritores Manuel Vilas y Jorge Fernández Díaz, la editora Gunilla Sondel, la librera Estrella García y Pilar Reyes con voz pero sin voto, directora de Alfaguara, otorgó el 22º Premio Alfaguara de Novela a Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prón. Leeré el acta del jurado. El jurado, después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre 5 novelas seleccionadas entre las 767 presentadas, decidió otorgar por unanimidad el 22º Premio Alfaguara de Novela, dotado con $175.000 a la obra presentada bajo el seudónimo No soy Stiller, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prón. En primera instancia, el jurado quiere destacar la enorme cantidad de libros presentados y la gran calidad de todos los originales finalistas. En cuanto a la novela ganadora, Mañana tendremos otros nombres, es la fascinante autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor. Es el mapeo sentimental de una sociedad neurótica donde las relaciones son productos de consumo. Bajo la anonimia de un él y un ella, construye la historia de 2 personajes que son vagamente conscientes de su alienación. Un texto sutil y sabio, de gran calado psicológico, que refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos. A continuación, la firma de los miembros del jurado. Este acto se compondrá de 2 partes, una más formal, entregarle a Patricio formalmente su estatuilla, que de algún modo compone el premio, digamos, de una manera simbólica, y creo que este año tiene un doble significado muy emotivo, y es el hecho, esta estatuilla, que aquí tienen una versión más grande que la que le entregaremos a Patricio, fue concebida desde el origen de este premio por Martín Chirino, gran escultor canario y quien falleció hace apenas unos pocos días, el 11 de marzo. Así que quisiera rendirle a él
homenaje a través de esta entrega. Y bueno, una vez Patricio agradezca el premio, haremos la doble sesión, que es presentar el libro. Le agradezco enormemente a Juan José Millás que haya aceptado tener esta conversación con Patricio y a Marta González Novo moderarla. Sin más, quisiera entregarte, Patricio, la estatuilla y felicitarte mucho. Gracias a todos por estar aquí, gracias a la Casa de América por darnos una vez más la bienvenida. Desde luego es muy poco lo que puedo decir, excepto tal vez un par de cosas. La primera de ellas es que me parece pertinente aclarar que este premio no es a mí, sino un libro que yo he escrito. Los escritores tendemos a no establecer esta distinción por razones muy prácticas, pero el hecho es que hacer esta distinción es perfectamente pertinente en un contexto en el cual, de otra forma, digamos, podemos llegar a creer que somos mucho más relevantes de lo que lo somos. En segundo lugar, quería mencionar el hecho de que en el último mes el trabajo en torno a este libro me ha permitido conocer un grupo de profesionales realmente extraordinario, al que quiero dar las gracias. Han hecho un trabajo genial. Si este libro merece ser leído, si este libro sobrevive a las cribas periódicas que, de acuerdo con Marie Kondo, uno debe hacer en su biblioteca, es en virtud del enorme trabajo de estas personas que a menudo no son mencionadas cuando se habla de los libros, pero que sin embargo lo sostienen con su talento de una forma absoluta. Quiero agradecerles a ellos. Y por último quiero pediros disculpas debido a mi cabello. El corte de cabello que tengo en este momento lo llamamos Donald Trump desciende del helicóptero. Es muy particular, es una labor ingente de parte del peluquero que me ha hecho esto, y creo que voy a ganar el juicio. La demanda ya está interpuesta. Os pido disculpas por ello y os invito a que conversemos ahora en torno al libro. Muchas gracias. Antes de dar paso a la charla, quisiera declarar abierta la nueva convocatoria del premio, como lo anunció Nuria Cabuti el día del fallo. Esta edición del premio, que se fallará en enero de 2020, estará presidida por Juan Villoro y bueno, esperamos que haya muchos y buenos manuscritos en concurso. Sin más, le pido a Marta y a Juan José que se acerquen al acto. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Qué bien. Voy a quitar la chaqueta porque aquí hace mucho calor. Sí, hace calor. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta entrega del Premio Alfaguara de Novela. Es un honor estar aquí, es un honor estar con vosotros, estar con ustedes, para entregar uno de los galardones más prestigiosos de nuestras letras a un escritor joven, aunque no lo creas y pese al pelo eres joven, Patricio. Por esta novela, mañana tendremos otros nombres, lo estaba explicando antes también Pilar, ha sido elegida de forma unánime por el jurado, un jurado presidido por Juanjo. Mañana tenemos otros nombres. Si no se la han leído, léansela, se lo recomiendo. Porque además hay cosas muy bonitas. Voy a hacer una muy breve introducción, porque lo que quiero es que charlen entre ellos fundamentalmente. Y luego, si alguien tiene también preguntas del público que pueda participar. Decía antes Pilar lo del mapeo sentimental de una sociedad neurótica. Y yo decía, ¿nos hemos convertido en una sociedad neurótica? Esto es una tendencia, ha llegado para quedarse. Estamos ante una nueva forma de entender el amor, hacia qué lugar vamos, en fin. Juanjo, elegido de forma unánime, tú has presidido el jurado y todo el mundo ha aplaudido esta novela para concederle la Alfaguara de Novela. ¿Qué habéis encontrado en ella? ¿Qué os ha gustado? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Enhorabuena, Patricio. Muchas gracias, Marta.
la novela de Patricio, que no sabíamos de quién era, lógicamente, lo que pasa es que ya se presentó con enema No soy Stinger, que a mí personalmente me impresionó mucho porque yo fui un lector adolescente apasionado de Max Frisch, ¿no? Y esa novela, y la anterior, que creo que era Stinger era la primera y No soy Stinger la segunda, creo recordar. Creo que sí, sí. Me impresionaba mucho y esa referencia, porque este autor, nadie lo lee, quiero decir, Max Frisch es un autor completamente desaparecido, me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, cuando leí, hay una cosa que los escritores llamamos la textura de página, a la que se refería antes nuestro director, ¿no? que es como cuando un experto en tejidos toca un tejido y sabe si la textura... Luego ese tejido servirá para hacer un chaleco, un jersey, una chaqueta o unos pantalones, no sabemos, pero el tejido es bueno, ¿no? Y la textura de página era sorprendente, no es que fuera buena, es que era sorprendente, ¿no? Y para situar un poco a los futuros lectores, porque en fin, la novela creo que se distribuye hoy o mañana o en fin, o ayer, y por lo tanto no puede tener todavía muchos lectores, voy a situarnos un poco si os parece, ¿no? La novela arranca, es una historia de una relación sentimental entre dos personas, ¿no? Que no tienen nombre, nos referimos a ellas por sus pronombres, por él y por ella. Son un él y un, que es un asunto del que Patricio podrá hablar luego porque se repite en su obra, ¿no? Y entonces, a través de estas dos personas, vemos el mundo, ¿no? Porque vemos de un lado su relación, pero por otro, toda la constelación de cada uno de ellos por separado. La constelación laboral, la constelación familiar, la constelación sentimental, ¿no? Y entonces vemos esas dos constelaciones y a través de esas dos constelaciones vemos a un mundo contemporáneo. O sea, es una novela donde realmente se cuenta el mundo, que es la función de la novela. La novela arranca, no cuento nada con esto, no hago nada de spoiler, por entendernos, con esto, porque la novela prácticamente arranca de este suceso. El suceso es que en la casa de esta pareja un día entra un pájaro accidentalmente por la ventana, el pájaro se empieza a golpear contra las paredes, no acaba de encontrar la salida y finalmente muere. Y este suceso dispara todo, ¿no? Dispara la separación, que es como empieza la novela, con la separación de esta pareja. Y a mí me recordaba esto, una imagen que yo me buscaba para explicárselo, es como si ustedes piensan en un billar de estos que llaman americanos, que tienen no sé cuántas bolas, 12 bolas me parece, que se suelen poner en un triángulo, y el primer jugador, dispara con una bola ahí, ¿no? Entonces, cuando dispara alguien que no sabe jugar al billar, yo mismo, ¿no? Que he hecho ese juego muchas veces, es fascinante porque, claro, no sabes qué haces, tú sabes que golpeas el conjunto y todas las bolas salen disparadas en diferentes direcciones, unas se meten por los agujeros, otras no, otras entrechocan entre sí. Entonces, ahí hay un juego de azar. Es decir, no sabemos por qué las bolas se mueven de ese modo, pero al mismo tiempo, simultáneamente, al ver un juego de azar, hay un juego de enorme precisión, porque las bolas se mueven matemáticamente, es decir, que bastaría haber variado un poquito el ángulo del disparo para que se hubieran movido de otro modo. Entonces, ahí se cruzan simultáneamente el azar y la necesidad, ¿no? Es decir, es pura matemática y puro azar, simultáneamente. Y en esta novela pasa algo parecido, ¿no? Los personajes se mueven en apariencia por azar, como las bolas de billar, unas caen por los agujeros, otras se golpean entre sí, chocan y tal. Pero el lector tiene el sentimiento de que por ahí debajo hay una mecánica implacable, ¿no? Es decir,
los personajes se mueven un poco. Fíjate, a mí se me han ocurrido algunas referencias. Aparte de una referencia de Maastricht, que es obvia porque estaba se me ha ocurrido, por ejemplo, que estos personajes tienen algo de los replicantes de Blade Runner, ¿no? En la medida en que no saben mucho de sí mismos, ¿no? En la medida en que no saben si la memoria que tienen es real o adquirida. Es decir, es gente ilustrada, porque él es escritor y ella es arquitecta, y entonces son gente, digamos, ilustrada, pero que parece que sus vidas están dominadas como por un ser superior o por un ser inferior, por una especie de supermundo o inframundo, pero ellos no han perdido todavía del todo la conciencia de quiénes son e intentan explicarse y explicar el mundo, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, yo creo, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que estamos determinados por cosas que no acabamos de comprender, que yo dije un poco brutalmente el día del premio, que era el capitalismo, ¿no? Que no se nombra. Yo decía, nosotros solemos decir a los escritores que empiezan que si quieren escribir una novela de terror, que no salga la palabra terror, ¿no? Que si quieren escribir una palabra de ratas, que no salga la palabra ratas, ¿no? Si quieren escribir una novela sobre el capitalismo, que no salga la palabra capitalismo. Yo creo que esta es una novela sobre el capitalismo. No sé si es una lectura demasiado ideológica, pero yo lo creo. Y fíjate que me ha recordado, siendo una novela muy moderna, me ha traído ecos también de una novela de Camus, que a mí me gusta mucho, que es La caída. Porque el personaje de La caída no sabe muy bien por qué hacen las cosas, no sabe muy bien por qué tiene ese cuadro escondido ahí. Y hay una culpa ahí remota que no sabemos si le pertenece a él. En fin, que es una... En fin, fíjate que son referencias, digamos, muy cultas, literarias muy cultas, en una novela rabiosamente contemporánea, ¿no? Y luego hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y sobre la que quizá Patricio se pueda extender, que es lo bien armada que está la novela desde el punto de vista del encaje entre los materiales narrativos y los reflexivos, ¿no? Es decir, toda novela que se precie debe tener una peripecia narrativa, pero debe tener un aparato reflexivo, porque si no tiene aparato reflexivo, pues es un mero entretenimiento, ¿no? El aparato reflexivo puede ser explícito o no, puede estar ahí actuando como un motor, ¿no? Que no se vea, del mismo modo que cuando vamos en un buen coche no oímos el ruido del motor, ¿no? Y en esta novela, el aparato reflexivo y el aparato narrativo están diabólicamente entrelazados, de manera que no sabes cuándo estás en un territorio y cuándo estás en otro, ¿no? Y entonces es un aparato narrativo y reflexivo simultáneamente que te va explicando el mundo, en el que vivimos, ¿no? Bueno, por ahora ¿Ya? he estado bien, Patricia. Me decía antes de empezar, son 2 o 3 minutos. Digo, bueno, como trabaja en la radio Juanjo, digo... yo, por traérnoslo a nuestra ciudad también, en algunas de las entrevistas que he ido leyendo de Patricio estos días, decía que el germen de esta novela nace en el metro de Madrid, porque te encontraste a quiénes en el metro. Aquel germen de él y ella, que ahora hablamos de los no nombres, ¿no? Las novelas tienen muchos comienzos, naturalmente, pero uno de los el que considero que es el definitivo, el que me hizo pensar que tenía que escribir este libro, fue precisamente encontrarme, como decías, Marta, en el metro de Madrid y descubrir que a mi alrededor algunas personas que no tenían vínculos entre ellas estaban todas haciendo lo mismo, que era básicamente swipear, es el nombre que es el eufemismo de
de moda. Esta actividad de escoger o rechazar a personas en plataformas, en aplicaciones destinadas a encontrar pareja, ya sea de forma circunstancial o de forma permanente, era algo que estaban haciendo todas estas personas sin saber las unas de las otras. Posiblemente algunas de ellas estuviesen rechazando a personas que estaban también en el metro o aceptándolas incluso. Y esto me hizo pensar en el hecho de que, por una parte, este es posiblemente un momento histórico en el cual, el primer momento histórico en el cual es posible borrar de tu vida a una persona con un simple gesto de un dedo, lo que entraña la pregunta de cuánto vale la vida humana si es tan prescindible, ¿no? Este es el primer momento en el cual es posible expulsar a alguien de tu vida con un simple gesto de un dedo, cuando lo normal es naturalmente tradicionalmente era eliminar físicamente a una persona. Ahora es posible hacerlo con un simple gesto de un dedo. Pensé y venía pensando en ello hace un tiempo que en realidad los últimos desarrollos en materia política y social habían estado produciendo transformaciones en la forma en que contemplamos o pensamos en la experiencia amorosa, y que esas transformaciones podían ser relevantes para la literatura, sobre todo por el hecho de que estaban produciendo una cierta inadecuación o un desfase entre la novela, entre la narración de la experiencia amorosa en la novela contemporánea en español y esa experiencia tal como es tenida por miles de personas en este momento. Había una inadecuación y una cierta incertidumbre, como decía Juanjo en algún momento, en torno a cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, y esta era la motivación para escribir el libro. Hay varias cosas que me gustaría reivindicar. Uno, Madrid, como germen de esta idea, y luego yo a medida que iba leyendo la novela, la iba subrayando, esto me gusta mucho y creo que es un buen ejercicio. Hay mucho 8M, es muy contemporánea, utilizaba antes Juanjo ese término, y hay muchas cosas. Hay mucho 8M y mucho periodismo también, más allá del periodismo, porque te permite llegar a otros lugares que en el periodismo muchas veces no podemos llevar. ¿Por qué digo eso? Sí, bueno, casi todas mis novelas anteriores, quienes hayan tenido el infortunio de leerlas lo saben bien, son novelas que se aproximaban al presente desde el pasado, para dar cuenta del mucho pasado que pervive en el presente. Esta es la primera novela, sin embargo, en la que me permití mirar al presente cara a cara y aún a riesgo de abordar tan solo un fragmento del presente, dar cuenta de determinados desarrollos que, como digo, están produciendo una transformación de la forma en que concebimos la experiencia amorosa y nos pensamos como sujetos como sujetos partícipes de una experiencia amorosa. Había un enorme riesgo, o este tipo de ejercicio entraña un enorme riesgo, que es el riesgo de adoptar una actitud moral. Inevitablemente, cuando se habla acerca de estas cuestiones, se tiende a tomar posición. Sin embargo, y a diferencia de otros colegas, yo nunca he tenido la voluntad siempre he tenido mucho más interés en las preguntas que en las respuestas, y no he tenido nunca una voluntad, tampoco en este libro, de decir a los lectores cómo deben vivir la experiencia amorosa. Me parecía mucho más interesante abordar esta especie de incertidumbre y la forma en que, de manera más o menos mecánica, nos dejamos llevar por esta incertidumbre y por determinadas prácticas y tecnologías que tenderían a facilitar la circulación del deseo en la sociedad y que en realidad lo cortan. En cuanto al 8M, desde luego, inevitablemente está presente en el libro. Escribir una novela acerca de la experiencia amorosa sin mencionar las muchas formas en que las personas están pensando en la experiencia amorosa en este momento histórico, o están pensando en cuestiones tan fundamentales como el consentimiento amoroso o la forma en que... la seducción. La seducción, naturalmente, las desigualdades que permean el encuentro entre dos personas y que deberían ser dejadas de lado en nombre de una especie de ideal de simetría absoluta. Todas estas cuestiones, me parece a mí, no estaban siendo abordadas en la novela contemporánea en español y eran un buen punto de partida. No escribir acerca de ellas hubiese supuesto hacer un recorte de la realidad.
pero ese recorte de realidad será extremadamente dificultoso, ya que estas cuestiones permean todo y a su vez posiblemente contraproducente para el objetivo de pensar estas cuestiones desde la literatura. A mí una cosa que me preocupa, que ya me preocupaba previamente y que se me ha evidenciado con la novela, lo ha destacado el jurado. Juanjo, decíais que esta novela supone el mapeo sentimental de una sociedad neurótica. Estamos ante un cambio evidente. Es una tendencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Debemos ser pesimistas? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Esto es ¿Ha llegado para quedarse o es una tendencia y revertirá y volveremos al antes? ¿Cuál es el lugar del amor? ¿Cómo os imagináis el lugar del amor dentro de 30 o 40 años? Bueno, yo creo que esta novela aborda todo. Es que yo creo que no queda nada, digamos, de las preocupaciones contemporáneas que no quede abordada. Está en el asunto del amor, que parece central, pero que yo creo que es la percha. Está en la reflexión sobre la masculinidad, está en la reflexión sobre los nuevos modos de seducción, que eso ocupa mucho espacio, pero está también la precariedad laboral, está la incertidumbre y además yo he destacado un párrafo en relación a esto que leo literalmente porque está muy bien explicado. Dice: al igual que buena parte de las personas de su edad y, por supuesto, de las que eran más jóvenes, es una persona de esa iniciativa, no conocía nada que no fuese precario y provisorio y se había acomodado a ello, también en sus relaciones sentimentales que no tenían plazos, no tenían certezas, solo una inmensa carga disfrazada de posibilidad para parecer tolerable, ¿no? Es decir, este es el mundo en el que vivimos en todos los ámbitos. Es un mundo que desde mi edad parece insoportable. O sea, yo no regresaría a la edad de Patricio si me diera oportunidad, porque no sé cómo se puede vivir en esa provisionalidad a la que los personajes de la novela se han acostumbrado. Los personajes de la novela llevan una vida absolutamente provisional en todas las áreas de su existencia, pero en las áreas domésticas más que tienen que ver con la alimentación, con lo que van a cenar esa noche, ¿no? Y eso es esto es lo que desde mi edad uno ve, y lo ve además en sus hijos, en sus amigos de sus hijos, ¿verdad? Y es un mundo, desde mi punto de vista, invivible. Y, sin embargo, yo percibo que la gente que es más joven, se está acostumbrando a él, y en la novela de Patricio, en tu novela de Patricio, los personajes parece que se han instalado con cierta, más que naturalidad, con cierta resignación en ese mundo, ¿no? Sí. Creo que lo que caracteriza a los personajes de esta novela es que, a diferencia de sus contemporáneos, ellos se otorgan la licencia de pensar acerca de estas cuestiones. Se rescatan la licencia de pensar acerca de estas cuestiones. Se sustraen de una inercia que parece presidir la forma en que viven para pensar en quiénes son y quiénes desean ser. Desde luego hay unos mandatos contradictorios en la forma en que vivimos actualmente, y posiblemente el más contradictorio es el que exige de nosotros que seamos flexibles y estemos continuamente capacitándonos, que vivamos en una especie de provisionalidad que no conforma ninguna alternativa, debido a que la mayor parte de las personas que ingresan al mercado laboral en este momento ni siquiera han conocido la experiencia de algo que no sea provisional. Se nos exige reformar nuestro proyecto de vida una y otra vez, y al mismo tiempo se espera de nosotros que tengamos relaciones monógamas, extensas en el tiempo, y que además concluyan con la procreación. Este tipo de mandamientos o de exigencia están tan internalizados que presiden la oferta de muchísimas industrias, desde IKEA hasta el ámbito de las
hasta el ámbito de los bienes inmuebles. Y sin embargo, desde luego, lo que conocemos es la experiencia de comenzar una y otra vez. Uno de los temas centrales en la novela es, desde luego, la gentrificación de una ciudad como Madrid, que expulsa de su interior a los elementos más creativos, que son, por lo general, los dinamizadores de la sociedad, y que, como digo, son expulsados, como han sido expulsados de muchas otras ciudades, no solamente en Europa, sino también en América Latina, en Estados Unidos. Y para quien, desde luego, ha concebido su vida en el centro de Madrid y se encuentra con que le aumentan 500 euros el alquiler, como sucede frecuentemente y le ha pasado a varios amigos en los últimos tiempos, y se ve obligado a ir a vivir a la periferia, comprende cuán precario, una vez más, cuán precario es el proyecto de vida que se le exige por en algún sentido que tenga. Estas cuestiones que parece que conforman parte de la vida privada, en realidad están completamente atravesadas por los condicionantes económicos y políticos que presiden esa vida. Y en ese sentido, esta novela lo que viene a decir es algo que posiblemente le parezca redundante a otros, a algunas personas, que es el hecho de que no existe ninguna separación entre lo que consideramos la vida privada y la vida pública, que estas están completamente imbricadas. La manifestación quizás más relevante de ello es el hecho de que en momentos de inestabilidad política y económica, lo primero que desciende son las tasas de divorcio. Esto no se debe naturalmente al hecho de que las personas se separen, las relaciones se rompan en menor medida que en épocas de estabilidad. Muy por el contrario, la gente, de acuerdo con las estadísticas, tiende a separarse mucho más en momentos de inestabilidad política y económica que en momentos de estabilidad. Sin embargo, no pueden en momentos de inestabilidad política y económica permitirse los costos económicos y personales de un divorcio. Esta situación, este pequeño apunte, pone de manifiesto algo que los personajes descubren a lo largo de la novela, y que es naturalmente el hecho de que no existe ninguna distinción entre la vida privada y la vida pública, que ambas están por completo imbricadas, y que decidir a quienes desean ser y a quienes desean amar significa también tomar una posición política, digámoslo así. Sí, si me permites, decías que hay una contradicción muy grande, que es como que es un mundo, porque claro, parece que empezamos a hablar de la novela como si fuera una novela de ciencia ficción, pero es una novela de hoy, ¿no? Sí. Es una novela que cuenta la vida hoy. Y parece que a los personajes se les exige vivir de acuerdo a las tradiciones, por entendernos, en un mundo donde la tradición está abolida ya, ¿no? Pero ahí aparecen, a mí me recuerda un poco esto, un libro de una profesora de Barcelona, que es de Zaragoza, pero que se llama Marina Garcés, que es muy interesante, que ella dice que estamos instalados en el posfuturo, es decir, que el futuro ha quedado abolido. Y en cierto modo tu novela sería el correlato narrativo de esta teoría. Esta gente ya no vive en el futuro, porque futuro no hay, vive en el posfuturo. Insisto, parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero no, estamos hablando de... Entonces, pero ahí aparecen grietas que son brutales. Por ejemplo, en esa especie de orden contradictoria, vive como tus padres en un contexto que no es el de tus padres, ¿no? Y, por ejemplo, una de esas grietas que a mí me parece brutal, es que atraviesa todo el libro, es el asunto de la paternidad. Ya. Sí. Y la maternidad, por tanto. Creo que es uno de los temas centrales del libro, efectivamente. Los personajes del libro, al igual que todos nosotros, asisten a la transición de un régimen de moralidad a otro, que es, por otra parte, la transición a la que asistimos diariamente y de la que somos afortunados partícipes. Quiero decir, buenas parte de los desarrollos sociales de los últimos años contribuyen con sus aciertos y desaciertos a la posibilidad de una sociedad más igualitaria. Pero a su vez estos desarrollos se ven compensados o complementados con una sensación de incertidumbre en el marco de la cual no es fácil saber cómo se seduce a alguien, cuál es el consentimiento que esa persona le otorga a uno. Creo que todas las personas mayores, no hace falta tener la edad de Juanjo, creo que las personas que tenemos algo más de 40 años, yo tengo 43 ahora, hemos
posiblemente comenzado nuestra vida sentimental de una forma que en el marco de la nueva moralidad sería considerada dañina o perniciosa. Estamos viviendo una transición y las personas que, digámoslo así, tras haber tenido una pareja algunos años, como sucede con los personajes de la novela, se ven obligados a pensarse nuevamente como sujetos disponibles en el mercado sentimental, lo que descubren es que las claves que tenían no les funcionan bien y que las herramientas que se han desarrollado en las últimas décadas, para los últimos años, para subsanar este inconveniente, por ejemplo, las aplicaciones de telefonía para ligar, no parecen estar funcionando. O parecen estar funcionando para algunas cosas, pero no para otras. Algunos de los personajes del libro acceden, son testigos de esta extraña paradoja, que es una paradoja general y que tiene que ver con el hecho de que nunca antes en la historia fue tan fácil conocer a personas aparentemente y tener con ellas relaciones íntimas. Esto es conocerlas tan íntimamente como es posible. Pero a su vez, y de acuerdo con las estadísticas, nunca antes las personas se sintieron tan solas. Esta simultaneidad de dos situaciones aparentemente contradictorias pone de manifiesto el hecho de que estamos en un momento de transición y estamos en un momento en el que no hay muchas certezas acerca de cómo se hacen las cosas. Esto no es necesariamente malo. Desde luego la ampliación de las posibilidades amatorias y la carta de ciudadanía que se otorga a las sexualidades alternativas o aquellas que exceden el marco normativo, son magníficos desarrollos, pero desde luego hay algo inquietante en el momento en que hemos otorgado a un algoritmo del cual no sabemos nada, la potestad de escoger por nosotros a nuestra pareja. Esto es singular, esto es inquietante. Yo no soy particularmente pesimista, desde luego, y este no es un libro pesimista, pero creo que es interesante pensar acerca de estas cuestiones. La literatura que me interesa a mí es una literatura que contribuye a pensar acerca de la forma en que pensamos sobre algo. Y creo que esta novela está destinada a contribuir a una discusión acerca de la forma en que pensamos, nos pensamos como sujetos de la experiencia amorosa y la vivimos. Por eso antes decía lo del periodismo, pero que con la novela vas más allá. Yo estaba acordándome ahora de una cosa. Yo tengo vértigo, vértigo hacia el lugar en el que vamos, me lo pregunto mucho. Y el otro día, en una charla con Iñaki Gabilondo, le pregunté por el Día de la Radio que cómo iba a ser la radio del futuro. Y me dijo Iñaki, si supiésemos cómo va a ser la sociedad de dentro de 30 años, sabría decirte cómo será esa radio que se deba adaptar a esa sociedad. Pero vivimos en el tiempo más incierto. O sea, antes, pues, hemos corrido de una forma vertiginosa, anticiparse ahora mismo y ser capaz de prever, ahora mismo, pues, si Iñaki dice eso, pues me parece imposible, desde luego, y esta novela retrata esa realidad. Y yo creo que, tú decías, estamos más acompañados que nunca, más solos que nunca, cómo ha cambiado la relación amorosa y al final lo que haces es un retrato social. Pero también decías, pese a todo, yo no soy pesimista. Esta no es una novela por el pesimismo. Sí, creo que no. Como escritor no siento ninguna responsabilidad hacia mis personajes. Soy relativamente indiferente a su suerte. Sin embargo, tengo la impresión de que los personajes de esa novela van a estar bien. Que en un momento u otro van a estar bien. Y eso es una constancia bastante importante para mí como escritor. Yo creo que sí. Que acaban bien. Aparentemente acaban bien. ¿Spoiler? Rara. No me corresponde a mí decirlo. Desde un punto de vista tradicional, desde luego, no acaban nada bien. Cada uno encuentra sus intereses, ¿no? Cada uno encuentra en el otro algo que no sabía que había. Y esto es muy, muy interesante. También creo que es particularmente relevante en un contexto en el cual, como decimos, muchas personas están utilizando estas aplicaciones para ligar, que entrañan, digámoslo así, una especie de acuerdo verbal entre dos personas. Las personas que tras haber coincidido en una de estas aplicaciones, ingresan a un chat en el cual esclarecen qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y si la relación que van a establecer va a ser circunstancial o va a dar más de sí, etcétera, etcétera. Y esto que parece resolver muchos problemas,
al mismo tiempo lo genera, ya que lo más interesante de una relación amorosa, en mi opinión, es aquello que tiene de descubrimiento del otro y de descubrimiento de quiénes somos en relación con ese otro. Esta contradicción aparente parece ir en detrimento de la eficacia de las aplicaciones para ligar, que por otra parte no son tan eficaces. De acuerdo con los datos que provee las propias empresas propietarias de estos servicios, el índice de acierto es el índice de match, para quienes estén familiarizados con la jerga, es de 12 matches por 988 esfuerzos. Aparentemente esto es... ¿Son porcentajes? ¿Qué significa? Es 1,2 creo, o 0,12 tal vez, hay alguien con... 0,12 diríamos. No soy bueno para las matemáticas. Pues es curioso porque yo, digamos, cerca de mi entorno, yo he conocido 4 o 5 personas que han encontrado pareja a través de estas aplicaciones y les ha ido bien. O sea, en lo que yo conozco, en aciertos casi del 100%. Bueno, deberíamos ver el perfil de las personas que han tenido éxito. Luego les preguntaré un par de cosas. Sin embargo, aparentemente el índice de acierto es exactamente igual que en la vida real. 12 resultados positivos por 988 negativos. Si lo pensamos bien, por otra parte, la idea de que 2 personas van a encontrarse azarosamente, van a enamorarse la una de la otra y que van a establecer un acuerdo en torno a dejar de lado sus diferencias de origen, de formación, de ingresos económicos e incluso de clase para tener una relación a largo plazo, es estadísticamente tan poco relevante y tan dificultosa de creer que es tan poco plausible que en sustancia viene a hablar positivamente a favor de la que era la moralidad anterior en relación con los asuntos amorosos, que pensaba más bien que el matrimonio era una especie de acuerdo entre familias destinado a aumentar el capital de estas familias, ¿no? Creemos que siempre a lo largo de la historia las personas han estado encontrándose y que las personas han estado enamorándose y desenamorándose, y sin embargo no solamente no ha sido así a lo largo de la historia, sino que más aún, que este modelo, el modelo de esta moralidad amorosa en la que hemos sido criados, quienes no pertenecemos a las generaciones más recientes, no tiene mucho más que 60 años. Y es resultado de 2 circunstancias relativamente trágicas, que fueron las 2 guerras mundiales. En sustancia, la emergencia de esta moralidad amorosa se produjo cuando tras la Segunda Guerra Mundial la población masculina había disminuido mucho y a su vez las mujeres habían accedido a los puestos de trabajo. Tenían por primera vez en la historia ingresos y podían, desde luego, permitirse ciertas licencias como la de escoger con quién compartir su vida. Este desarrollo se vio una y otra vez afectado por los condicionantes económicos y políticos a los que hacemos referencia, pero en sustancia ha durado lo que va desde el esplendor de la inmediata posguerra hasta, digamos, este momento histórico en el que estamos asistiendo a una especie de transición. Y es precisamente porque es una transición que es un momento interesante sobre el cual escribir. Es difícil escribir sobre los momentos de transición, sí, pero es precisamente porque es difícil es que es más interesante. Esta es una pregunta que os voy a plantear los dos. Perdona, ya que has citado ese momento histórico, ¿no? Yo creo haberte oído decir que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado todavía. Y eso me recordaba una cosa que decía Philip Dick, decía que, yo creo que decía algo parecido, decía que realmente en la Segunda Guerra Mundial la ganó Hitler haciéndonos creer que la habíamos ganado nosotros, ¿no? Y que el mundo actual es un resultado de esa derrota. En algún sentido sí, lo que triunfó fue la razón utilitaria, el complejo económico, la connivencia de los intereses políticos con los intereses económicos que han condicionado nuestra vida de formas de las que ni siquiera somos plenamente conscientes. Yo siempre he pensado que la literatura constituye una especie de antipoder, que la literatura no tiene como finalidad ratificar un estado de cuestión, sino precisamente ponerlo en cuestión e interrogarlo. Y es precisamente esos momentos de transición los que me parecen más interesantes para narrar.
es singular que una catástrofe de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial haya propiciado un desarrollo tan razonable y tan útil como el de imponer una nueva moral amorosa. Pero es evidente que esas imposiciones y las transiciones de un régimen de moral a otro no se producen sin accidentes. Y en ese sentido es necesario mencionar que, por ejemplo, los últimos logros políticos que han obtenido las mujeres tras años de ingente y muy valiosa lucha han supuesto también la emergencia de una especie de un sector de la población que en nombre de los supuestos valores tradicionales, que no son tradicionales y nunca han existido, pretenden digamos, poner punto final a este tipo de experiencias, ¿no? Esto es particularmente interesante y creo que además constituye un fenómeno mundial. Creo que lo que une a políticos y a organizaciones tan diferentes como Bolsonaro, Trump, ISIS, los fundamentalistas hindúes, la extrema derecha europea y la extrema derecha que finge que no es extrema, naturalmente es una especie de reivindicación de los viejos valores que en sustancia y al margen del eufemismo significa el proyecto político de poner fin a los desarrollos en el ámbito de la identidad y en el ámbito de los derechos de las minorías que han tenido lugar en los últimos años. Me parece que eso también otorga a esta novela una lectura política que quizás pudiese resultar indiferente a quienes buscan en ella tan solo una historia de amor. Hay una historia de amor, pero como decía Juanjo, hay también capitalismo sin nombrarlo. Hay una pequeña ventana desde la cual mirar la forma en que vivimos actualmente. Esta pregunta, que es la que os quería plantear a los dos, decía ahora Patricio, estamos en un momento de transición, es lo que he intentado retratar en la novela. ¿Cómo os imagináis el futuro, Juanjo? Bueno, la respuesta de Iñaki era sabia, no era nociva, porque estaba recordando yo que yo cito mucho últimamente, porque me ha gustado mucho, un libro que es un bestseller mundial, que es Sapiens, de un antropólogo judío, de Harari. Y Harari dice que si una persona que hubiera entrado en coma en la Edad Media y se hubiera despertado a principios del siglo XIX, no habría notado grandes diferencias. Básicamente en la vida era la misma. Pero claro, mi padre que se murió hace 30 años o 40, si se despertara hoy no entendería nada. Y lo que él afirma es que en los próximos 20 años el mundo va a cambiar más que en los 1000 anteriores. Tú imagínate, ¿eh? En 20 años está cambiando, no somos conscientes de ellos. O sea, una de las cosas para mí más sorprendentes es cómo ver que el mundo de la política vive en una realidad inexistente. No se da cuenta de lo que está pasando por debajo o por encima, que es lo que está pasando precisamente por esta novela, ¿no? O sea, estamos en un cambio, porque además es un cambio que no tiene correlato en ningún momento histórico. Es decir, tú vas a una revolución industrial, nada, fue una tontería la revolución industrial. El cambio ahí era lineal y ahora es exponencial. Vas a la invención de la imprenta. No encuentras a lo largo de la historia nada que se parezca al cambio que nos ha tocado vivir. Te tendrías que ir a la prehistoria, a la invención del fuego o algo así, ¿no? Para comprender el cambio. Entonces, claro, si el mundo va a cambiar en los próximos 20 años más que en los 1000 anteriores, es inimaginable cómo va a ser el mundo, ¿no? Yo ayer estaba acordándome de una cosa que pasó ayer. Organizamos en la SER, en El País y 5 días, una acción conjunta en torno a la movilidad y vinieron gurús de grandes empresas de movilidad. Y en la charla, uno de ellos dijo una cosa que me dio aún más vértigo del que tengo, porque le pregunté, ¿cómo será el futuro inmediato de aquí a 20 años? Y contó que habían tenido un encuentro sobre la movilidad de las grandes ciudades del mundo en Dubái y que uno de los ponentes había llegado
había llegado ya con un dron. Y yo le dije, pero eso es el futuro. Y me dice, no, es el presente. Y pensé, es que es imposible hacer una previsión, con lo cual esta novela retrata muy bien eso. Pero, ¿qué pasa con estas generaciones? O sea, retrata el tránsito. Y, por ejemplo, y hay cosas que son muy significativas. Por ejemplo, estaba yo pensando, una cosa muy significativa de ese tránsito, que ocurre en esta novela, y que me gustaría que dijera algo, Patricio. O sea, en esta novela todo el mundo viene de fuera. Y todos vienen de fuera y se encuentran en un lugar que se llama Madrid. Pero vienen de fuera todos. Porque incluso la que viene de dentro, que es ella, tampoco viene de Madrid, porque viene de Cantabria, me parece, del norte, ¿no? Esto yo no sé si ha sido intencionado o ha sido consciente, pero explícanos esto de que todos vengan de fuera y qué significa Madrid como espacio moral en el que todos se encuentran, ¿no? Bueno, España está vacía, dice mi amigo Sergio del Molino. Tiene razón, al menos en parte. El hecho, sin embargo, es que no hay muchos madrileños. No sé, deberían levantar la mano aquí en el público quienes hayan nacido en Madrid. La mayor parte de quienes vivimos en Madrid venimos de fuera. Sí, pero los que han nacido en Madrid no son de Madrid. A veces tampoco. No. No, ve, Sí. la gente... Es un derecho que se adquiere. La gente de Madrid no ¿verdad? existe. Quiero decir, no, hombre, existe una cosa pintoresca que sale el día de San Isidro, que son unas señoras que digan, pero en Madrid no existe, en madrileño no existe. Es una magnífica revelación que me... Sí, bueno, tú te crees que eres madrileña porque has nacido en Madrid, pero ¿qué significa ser madrileño? Muy bien. O sea, yo sé lo que significa ser vasco, o ser asturiano, o ser andaluz, pero ser madrileño carece absolutamente de significado. Bueno, quizás ser madrileño consista sencillamente en haber encontrado un refugio. Bueno, pues eso digo, es un espacio moral muy curioso, ¿no? Es un espacio precisamente interesante debido a la falta de marcas locales, ¿no? Que facilita el hecho de que quienes venimos de fuera podamos sentirnos por completo cómodos o ligeramente incómodos, pero en última instancia contentos de estar aquí. Creo que desde luego había algo deliberado en el hecho de que los personajes del libro, ninguno de ellos viniese de Madrid, pero hubiese encontrado en Madrid un sitio en el cual quedarse y había algo deliberado en la forma en que los personajes se piensan como sujetos en algún sentido postnacionales. En un momento de reivindicación de las nacionalidades, esos personajes tienen una experiencia que en realidad se corresponde mucho más con la experiencia de muchos de nosotros, que es la de una cierta internacionalidad. Están anclados en el territorio, están sometidos a los imperativos del territorio y los condicionantes que presiden el territorio, pero a su vez han vivido en muchos sitios, tienen la posibilidad de comparar el sitio en el cual viven en relación con otros sitios en los cuales han vivido y también saben que así como han llegado pueden llegar a marcharse o pueden ser expulsados. Esto me parece que es una experiencia que todos quienes no somos de Madrid tenemos en un momento u otro. La ciudad es enormemente acogedora, pero un día podría llegar a expulsarnos. La gentrificación de la que se habla en el libro, que es en última instancia la forma en que el nombre que le ponemos a una redistribución del espacio en términos de capital, es por otra parte un fenómeno que se reproduce en todas las capitales, no solamente las europeas, sino también las latinoamericanas. Este libro podría haber transcurrido en Lima, podría haber transcurrido en Buenos Aires, podría haber tenido lugar en Ciudad de México o en Bogotá, que tenga lugar en Madrid, da cuenta del hecho de que Madrid es un lugar de encuentro para personas muy distintas, que están ensayando nuevas formas de vivir, no solamente de vivir las experiencias amorosas, sino en general de concebirse como sujetos. El título, que podría parecer misterioso, es en realidad una especie de... aporta una clave acerca de esta cuestión, la idea de que la identidad no constituye tanto un punto de llegada, sino más bien un punto de partida. Que no necesariamente alguien es madrileño, sino que deviene madrileño en virtud de, por una parte,
su interés en la ciudad y su conocimiento de ella, y por otra parte la forma en Sí, que... perdona, pero del mismo modo que los personajes son él y ella, ¿no? Tan vaciados de nombre, los madrileños podrían ser M, porque la prueba de que Madrid no existe es que si yo me cago en Sevilla, al día siguiente me nombran enemigo público. enemigo, o sea, persona non grata. Sí, ¿quién sale a Si me defender cago Madrid, en no? Oviedo, digo, pero tú te cagas en Madrid, ¿pasa algo? No pasa nada. No pasa nada, no, absolutamente nada. No, La alcaldesa no va a venir mañana a decir, tal, no va a haber un movimiento, decir. Eso es un fenómeno rarísimo de un espacio absolutamente experimental, Sí. como es Madrid, y por eso me interesa esa dimensión moral que tú das, además en la novela, que esto es impresionante, a todos los espacios físicos. Sí. Es decir, los pisos en los que se mueven los personajes, siendo espacios físicos, acaban convirtiéndose en espacios morales, ¿no? Y en la suma de todos esos espacios físicos es esta cosa que llamamos Madrid, que es un espacio, una atmósfera, ¿no? Con muy buen pescado, por otra parte. Con muy buen pescado. Para Con muy buen conseguir- Una gran pescado, lonja. que por cierto, hay una cosa muy interesante en la novela, que es que los personajes están muy interesados por el mundo de los insectos, ¿no? Sí. Esto a mí me vuelve loco. Y cómo unos insectos colonizan a otros, es decir, como una avispa pone sus huevos en el abdomen de un escarabajo y se van comiendo al escarabajo y llegan al cerebro. Y se cuenta un caso que no es de insecto, porque es una novela muy biológica, pero cuenta, me ha recordado por lo del pescado, que hay un pez, que este es un caso, yo conocía este caso porque me parece que es muy metafórico y en esta novela va, ¿no? Que es un pez que, aunque se le mete un crustáceo en la boca, le come la lengua y ocupa el lugar de la lengua. Entonces, claro, esto necesariamente, teniendo en la lengua este doble significado de objeto físico y de instrumento de comunicación, esto tiene que también significar algo, ¿no? Sí, absolutamente. Los personajes están hablando acerca de estas cuestiones, pero en realidad están hablando de otra, que es el carácter parasitario de cierto tipo de relaciones amorosas y cómo en realidad cuando... Pero ellos en alguna medida han sido colonizados del mismo modo que los replicantes de Blade Runner han sido colonizados por una memoria que no les pertenece. Sí, yo creo que sí. Y creo que precisamente lo que los distingue y que los convierte en sujetos literarios es el hecho de que tienen la intuición o el vislumbre de que deben detenerse a pensar en quiénes son, en quiénes desean ser y cuáles han sido los condicionantes o las colonizaciones de las que han sido víctimas. Hay muchas historias de animales en el libro y desafortunadamente no he podido complacer a mis compatriotas argentinos con un descubrimiento que he hecho tardíamente, después de la escritura de la novela, y que prometo agregar en las sucesivas ediciones corregidas y ampliadas del libro, ¿Qué es cuál? que es que el pato argentino, el pato criollo, que lo llamamos en Argentina, tiene un pene cuya extensión supera la de su cuerpo. El cuerpo del pato criollo es de 40 centímetros y el pene erecto del pato criollo es de 42 centímetros, lo cual lo caracteriza al Está punto colonizado también, por supuesto. Sí. Debería aparecer en el escudo de los nacionalistas argentinos, debería estar en la bandera argentina. Invito a los nacionalistas, a los diferentes nacionalistas españoles a que averigüen si hay algún animal de este tipo para enorgullecerse de él aquí en España. Pero sí, efectivamente. Quisiera retomar la cuestión del futuro para decir dos cosas más que me parece que son muy relevantes. La primera, en relación con lo que decía Juanjo, es la frase de un escritor argentino ya fallecido, que tiene una frase absolutamente deslumbrante, que dice, las cosas han cambiado tanto que si mi padre viviera, preferiría seguir tan muerto como está. Esta frase siempre me ha parecido muy, muy significativa. Otra frase que a menudo se emplea en Argentina y que me parece algo más ajustada a la realidad es que el futuro ya pasó.
lo cual no quita necesariamente que sea posible concebirlo. Una de las razones por las que parece particularmente relevante e interesante vivir estos días que nos han tocado vivir es que podemos participar de luchas. ¿Podemos participar en? Participar de determinadas luchas muy específicas para reclamar una autonomía como sujetos que hemos perdido. Si hay razones para ser, no digamos optimista, porque esto es el optimismo es una especie de exageración, pero sí para observar con mucha atención el momento en que estamos viviendo y para escribir acerca de él, es precisamente ese hecho, que incluso un ámbito tan íntimo y privado como el de las relaciones amorosas se ha convertido en un campo de batalla en el que confluyen diferentes ideas y proyectos de vida y que exigen de los personajes y de todos nosotros, en realidad, una toma de posición constante. La posibilidad de elegir, para quienes no la han tenido en un momento u otro de su vida, es una vida en la que tienes que tomar decisiones de forma continua, es desde luego una vida muy cargante, pero a su vez es una vida que es la única vida que merece ser vivida. Creo que cualquiera que haya tenido o no haya tenido la posibilidad de elegir el sitio donde ha vivido, los estudios que ha tenido, la forma en que ha vivido una experiencia u otra, sabe que una vida en la que no se eligen cosas es mucho peor siempre que una vida en la que se eligen cosas de forma continuada, ¿no? Vamos a terminar con una última reflexión por parte de los dos. El libro sale a la venta, creo que ya está a la venta. ¿Qué se van a llevar los lectores, al margen de esta charla previa, como aprendizaje, como reflexión, después de haber leído? Juanjo, tú que has presidido el jurado y para quien haya llegado algo más tarde, que de forma unánime ha elegido esta novela de Patricio Prón como premio Alfaguara de novela, ¿qué se van a llevar los lectores? Bueno, yo creo que van a ser más sabios después de leerla, porque esta novela cumple como pocas la obligación de toda novela, que es ser una metáfora de un mundo. La novela o es metáfora del mundo o no es nada. O sea, van a ser más sabios y yo diría que bastante más sabios porque es una excelente novela. Gracias, Juanjo. No es mucho lo que yo puedo decir sobre el tema. Diría que los lectores de esa novela van a aprender mucho sobre la vida sexual de numerosos insectos. Estoy deseando leer la siguiente. Tienen como bonus track, desde luego, esta historia del pato criollo argentino, que os invito a constatar, porque realmente existe, y precisamente coincido con Juanjo, y en ese sentido también ha sido para mí un particular honor y un particular orgullo el haber obtenido este premio con un jurado presidido por Juanjo Millás, a quien admiro por dos razones, una de las cuales es su enorme talento para titular, y la segunda es el entusiasmo y el interés en continuar pensando en la literatura como un refugio de un pensamiento crítico que parece haber sido sustraído de ámbitos tan divergentes como la política o el periodismo. La literatura constituye, y lo decía hace un momento, una especie de contrapoder, y creo que para escritores como yo es particularmente relevante que quienes han estado contribuyendo a ese contrapoder en los últimos años y que todavía están en activo, como en el caso de Juanjo, se interesen por nuestros libros y los respalden de esta manera. Hay continuidades y hay rupturas en toda experiencia amorosa y hay continuidades y rupturas en la historia de la literatura, pero yo me siento particularmente deudor y pienso en mi literatura como una continuidad de la literatura de algunos autores que como Juanjo han estado escribiendo en los últimos años. Quizás los lectores encuentren en este libro también esas continuidades. Una cosa más que me acabo de acordar, que antes la quería plantear. Una de las cosas que destaca el jurado, decían, este es el mapeo sentimental, este libro supone el mapeo sentimental de una sociedad neurótica. Yo me voy un poco preocupada. ¿Esta es la sociedad más neurótica, Juanjo? Y se lo pregunto también a Patricio. ¿Ha habido alguna sociedad más neurótica que esta que vivimos? Bueno, si lo preguntas a un taxista, muy posiblemente la respuesta sea negativa. Creo que en realidad
esta transformación de la moralidad imperante de la que estamos hablando supone que las cosas son mucho mejores para quien, por ejemplo, para aquellas mujeres que deseen ingresar al mercado laboral en este momento, a pesar de las muchas restricciones y limitaciones y desigualdades que presiden el acceso de las mujeres al mercado laboral. Para quien sea homosexual, desde luego es mucho mejor este momento histórico y esta ciudad que, digamos, yo qué sé, la periferia de Lima. Y sin embargo, desde luego es posible que seamos víctimas de mecanismos que ni siquiera acabamos de comprender. Y en ese sentido parece especialmente relevante la metáfora de las aplicaciones para ligar. Nadie sabe cómo funcionan, nadie sabe cómo el algoritmo escoge a las personas, nadie sabe muy bien qué es lo que está escogiendo y si realmente está escogiendo o no lo está haciendo en ese contexto. Y creo que ese es una buena metáfora del momento en que estamos viviendo y a su vez también una de las razones para reivindicar una autonomía como sujetos que hemos perdido y que la literatura de relevancia, en mi opinión, contribuye a recuperar. La verdad es que yo cuando hicimos ese acta, no dije, lo voy a decir ahora, estuve a punto de proponer cambiar sociedad neurótica por sociedad psicótica. No, pues yo pienso que con la neurosis se puede vivir, se cura. Y que además la neurosis tiene aspectos muy atractivos, incluso muy divertidos, pero hay neurosis graves, ¿no? Que se acercan a la psicosis, y yo creo que habría sido más complicado de vender en acta, pero habría sido más exacto si hubiéramos puesto en una sociedad psicótica, ¿no? Bueno, si pensamos en la psicosis como una especie de disociación con la realidad, el diagnóstico es perfectamente pertinente. Pensemos en la forma en que nuestras vidas, en que llevamos de hecho dos vidas, una vida digital y una vida física, o una vida virtual y una vida real, la cual de hecho las cuales creemos que están escindidas, pero en realidad están completamente imbricadas. Las personas en los últimos tiempos tienen experiencias ya no para tenerlas, sino meramente para dar cuenta de ellas. En los conciertos es cada vez más habitual encontrarse con personas que en lugar de estar escuchando el concierto están registrándolo con el teléfono. La gran pregunta de mis amigos músicos y la que yo mismo me hago como público de esos conciertos es si alguna vez van a ver la filmación. Aparentemente no es el objetivo del registro. El objetivo es compartirlo de la misma manera en que la gente va a los museos para sacarse una fotografía delante de un cuadro de alguna relevancia. El cuadro no es la experiencia estética. La experiencia estética reducida, empequeñecida, es la de la propia exposición y la de la construcción de una identidad virtual que es aparentemente que es muy difícil de definir porque no es completamente falsa, no es completamente real. Parece transcurrir en un ámbito reducido, pero a su vez condiciona las cosas. Hay gente que, naturalmente, lo primero que hace, las empresas lo primero que hacen es averiguar cuáles son los perfiles, cómo son los perfiles sociales de las personas que se candidatean a los puestos de trabajo. Calla ya. ¿Te has enterado de que te van a sacar en el metro? ¿Qué es eso? ¿Que van a poner anuncios en el metro de Tu No Venga? Sí. Eso es a lo más que se puede llegar en la vida. Sí, aparentemente es lo más a lo que se puede llegar en la vida. ¿Cómo aparentemente? Es que de momento no lo he experimentado, Juanjo, lo veremos estos días. Desde luego es un perfecto acompañamiento de la transición. Dice, te tienen que poner en línea 5. Okay. Que es la que uso yo, que va de mi barrio, de la Alameda Osuna, yo voy a Gran Vía, y en esa línea, otro día, como Pero yo... tú ya has leído el libro, Juanjo, no querrás saber de él nada más el resto de tu vida. Sí, bueno, no nos ha dado tiempo, se han quedado muchas cosas en el tintero. Pero el otro día, digo, tienes que estar en línea 5, pero el otro día, yo como soy insomne, pongo a la radio, Sí. pongo a la noche, y a esas horas oyes cosas increíbles. Y el otro día una señora contó que en la línea 5, si tú te metes en la estación y dejas pasar 9 trenes, Okay. el 10º va lleno de muertos. Psicótica. Claro. Era una psicótica. Entonces dice que, o contaba una señora que dice que
que lo hizo, no sé por qué, se entretuvo allí con el Tinder y tal, y pasó, y entonces se subió a un tren, y entonces notó que una señora que iba sentada enfrente la iba mirando de un modo muy raro, y entonces llegó un señor sentado al lado de ella y dice, no la mires y en la próxima estación sal corriendo conmigo. Y cuando salieron me dijo, cada 9 trenes, o sea, de cada 10 trenes, 1 va lleno de muertos. Vaya. Ahí te quiero yo ver, en esa línea. Cuando yo vaya a Gran Vía, te quiero ver en... Las preguntas son dos, desde luego. Sí, las preguntas son dos. La primera es si los muertos... No te he hecho ninguna pregunta, no te aproveches. Las preguntas que yo me hago son... Estás empezando son la dos. promoción, además. Los muertos pagan el billete, hay que sostener el sistema de metro de Pagan Madrid. el bonobús de los muertos, Y claro. la segunda el es- metrobús de los muertos. La segunda es, ¿comprarán libros? Porque esto es... Pues puede ser que haya muertos que vayan yendo. Si 10% de los trenes están ocupados por muertos, la promoción tiene... Lo de poner carteles en el metro tenemos que volver a pensarlo. Ahora bien, me parece un perfecto acompañamiento en la transición de joven promesa a triste realidad, que es la transición en la que yo estoy embarcado y que es por otra parte inevitable en la vida literaria de todos nosotros, en mayor o menor medida, antes de convertirnos en clásicos vivientes, como es tu Tú caso. di que te pongan en línea 5 y con foto. Es que va con foto, me temo. Con fotos. Sí. Esto es Ya fantástico. me veréis, os invito a todos vosotros a que toméis el metro de Madrid, que es muy eficaz por otra parte, y que os saquéis una fotografía con este cartel y que seáis piadosos conmigo. Algunas personas somos memes antes de que se acuñase el término, me temo. Y esto es carne de meme absolutamente. Oye, lo siento. Y otra cosa, ¿estás contento? Venga, hombre, di que sí. Para alguien que no ha experimentado esa sensación durante buena parte de su vida, es una sensación La muy de estar nueva, pero contento. diría que es estar contento y estar feliz. Diría que lo que me está sucediendo es estar feliz. Sí, estoy muy contento, estoy muy orgulloso, me siento ante una enorme responsabilidad. Creo que todo escritor tiene para con sus libros, como decía anteriormente, la responsabilidad de ofrecerles la caja de resonancia más importante de la que disponga. Y el premio Alfaguara es, desde luego, la caja de resonancia más importante que tenemos en el ámbito del español. En ese sentido, es un enorme privilegio y es también una enorme responsabilidad por algunos de los escritores que la han ganado en el pasado, por la importancia del premio y la atención que se le presta, por su reputación, y también por lo que tiene de conclusión a estos últimos 10 años de escritura. Yo llegué a España en 2008, tras pasar unos 10 años en Alemania aproximadamente, y la obtención de este premio supone, digamos, la clausura de un cierto periodo, que es simultáneamente el inicio de otro. Hablaba Marta de vértigo, y supongo que eso es lo que siento en algunos momentos. Todo es demasiado, en algún sentido, pero es un vértigo que deseaba experimentar, de manera que no tengo ninguna queja al respecto de momento. ¿Y estás fuerte para la gira mundial? Estoy tomando un complemento vitamínico que me va a permitir llegar en condiciones. Esto no lo he contado públicamente y quienes estáis aquí, por favor, no lo repitáis, pero he pedido a la editorial algunas pequeñas prebendas, la principal de las cuales, y este es mi momento Mariah Carey, fue pedir fruta en la habitación. Eso tiene una explicación, desde luego, cuando después de presentar el libro, te tomas una copa con los amigos, tomas eventualmente otra, vas a sitios donde no te ponen tapas, Barcelona, por ejemplo. Saludos a los amigos de Barcelona que estén escuchando esta filmación en streaming. Y llegas al hotel por completo, cansado, exhausto, intoxicado, harto de ti mismo. Te habrá sucedido seguramente. Si tienes que esperar que el servicio de habitaciones te suba el club sándwich, que constituye la única oferta gastronómica tolerable del hotel,
estás por completo perdido. Comes a las 12 de la noche y al otro día tienes que trabajar y no puedes hacerlo. Mientras que si hay fruta, pues comes algo de fruta y ya al otro día te vas a dormir temprano y otro día puedes continuar trabajando. Esta pequeña exigencia que yo puse con muchísima vergüenza y sintiéndome una especie de diva de la literatura, es en realidad bastante práctica y está fundamentada en la experiencia. Así que creo que si me dejan fruta, todo va a ir bien. Sí, la clave es la fruta. Consejos, tú has hecho esta ruta muchas veces. Sí, pero la fruta te la ponen sin pedirla, o sea, tenías que haber pedido otra cosa. Has perdido una oportunidad. Una oportunidad de oro, de hecho. De oro, para pedir otra cosa. Tendría que haber pedido masajes en los pies. Conocí una escritora un tiempo atrás que exigió a sus editores que le pusiesen una masajista tras cada entrevista, porque decía que se ponía muy tensa tras dar las entrevistas. Conociendo a la escritora y su literatura, yo diría que los que se ponían tensos son los periodistas que tenían que entrevistarla. Pero el caso es que ella exigió esto y naturalmente no se lo concedieron, lo que supuso un gran problema con su editorial, que ya no es su editorial. Pero el servicio de habitaciones es un aspecto clave de la vida, de las giras por América Latina. La última vez que estuve en México, recientemente, pedí un transformador para la red eléctrica mexicana. Cuando hice el check-in, y tras insistentes llamadas al servicio de habitaciones, me lo trajeron cuando estaba haciendo el check-out, 3 días después. Y además se enfadaron porque yo no lo quería pagar, desde luego, no iba a pagarlo si es que no lo podía usar. De manera que estaba completamente incomunicado, mi esposa creía que había sido secuestrado y esa clase de cosas, pero estaba bien. A mí en México lo que me pasó en el último viaje es que estuve en un hotel que cuando me iba a la cama pregunté a qué hora era el desayuno y me dijeron a partir de las 7 y dije, ¿hasta qué hora? Dice, no, todo el día. Dije, ¿puedo desayunar a la hora de la cena? Dice, sí. Es muy pertinente, dado los hábitos de los escritores en general y las horas en las que nos acostamos. Algo particular sucede también con el servicio de habitaciones en Colombia, donde la gente es increíblemente generosa y cortés, como sabéis. Yo me veo, sin embargo, todas las veces envuelto en conversaciones que es evidente que yo no quiero tener y que la persona que es mi interlocutora tampoco quiere tener. Cosas del tipo de buenos días, mejores días tenga usted. ¿Podría traerme un café? Por supuesto que puedo, señor, se lo traigo de inmediato. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. No, bueno, gracias a usted. No, sí, su merced. Dice mucho su merced, sobre todo en Bogotá. Sí, su merced, lo que usted mande. Bueno, pues buenos días, adiós, ¿no? Sí, mejores días para usted, señor. Esto es una especie de intercambio de cortesías que puede durar horas, debido a que yo soy muy mandado. Mis padres me han impuesto en mí cierta corrección. Y naturalmente también, si uno pide un club sándwich en un hotel de Bogotá a las 11 de la noche y tiene que intercambiar estas cortesías con la persona del servicio de habitaciones, lo más probable es que acabe desayunando el club sándwich. Así que mejor. Me están metiendo un poco de presión, no por Tinder, Pues por nada. WhatsApp. Me estoy diciendo, oye, ¿nos invitan a dar una copa por el premio? Claro, ¿A y un todos? club sándwich a todos. Vale. Estamos deseando conocer el pato criollo mientras disfrutamos esta ponte Sobre con todo el el pato pene, criollo. sobre todo ¿vale? el pene del pato criollo. Es una impresión. Yo he visto documentales y por favor, espectacular. no os veáis en la hora del almuerzo, pues es una experiencia fuerte, como muchas de América Latina. Enhorabuena por el premio Alfaguara de Muchas novela. gracias. Juanjo, Gracias, gracias a todos.